A ver, señores, aquí está Daniel. Ya he puesto a aceptar. ¿Cómo están? Muy buena noche, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Por favor, si fueras tan amable, ¿de dónde eres y qué edad tienes? Tengo 30 años, soy de Venezuela. Venezuela, ya. ¿Y cómo estás en Venezuela ahorita? Sí, correcto. ¿Y cómo vas con Maduro? ¿Todo bien? Bien no es la palabra que usaríamos acá. Claro, uno a la distancia, ¿no? No ve las noticias, pero solamente tú sabes lo que se está viviendo allá. Por eso te pregunto, ¿cómo va todo? ¿Tranquilo? ¿Expectativas Sí, de que salga de una vez? complicado. Veamos, observando solamente. Lo único que podemos hacer. Sí, pues, qué bravo. Bueno, Daniel, te escucho. Dime. Sí, yo hice una pregunta que es muy difícil de contestar y creo que nadie tiene la respuesta. Pero es algo, si lo buscamos es lógica, porque a pesar de que usted menciona que los seres humanos crean dioses para suplir necesidades, cosa que yo estoy completamente de acuerdo. Pero la religión cristiana o evangélica o todas las que engloban a el Jesucristo o Dios que conocemos más que todo en Latinoamérica y en América, que está muy arraigado a nosotros, a nuestra cultura, también podríamos decir que es lo mismo, las personas lo adoptan en busca de salvación, ¿no? A la hora de la muerte. Pero es complejo pensar que en otras culturas donde, fue lo que puse allá abajo, donde Dios no es perdón, donde Jesucristo o el cristianismo no es la religión dominante, y digo dominante porque por ejemplo en Asia, África, incluso países donde el Islam es la religión dominante desde hace mucho tiempo, incluso miles y miles de años. ¿A dónde va esa gente? ¿Cómo sabemos cuál es el Dios verdadero y por qué el de ellos no es el verdadero, sino el de nosotros? ¿No? Porque, ¿cómo podemos saberlo? Claro, correcto. Hubo esa misma pregunta en el Antiguo Testamento con respecto a eso y el profeta, si no me equivoco, no me acuerdo su nombre, el profeta, que agarró y retó a los profetas de Baal, ¿no? Y dijo, el Dios que responda será Dios. Y yo considero que es lo más ecuánime, ¿no? Porque si yo hablo de un Dios que está vivo, que es real y que existe, tendría que hablar de un Dios que responde, ¿sí? Entonces, una de las características dentro de la Biblia es esa, que Dios siempre respondía y sigue respondiendo hasta la actualidad. Pero ese mismo argumento pueden decir otras religiones, Claro, porque correcto, correcto, correcto. Por eh, eso te digo, es decir, pueden decir las personas pueden decirlo, pero otra cosa que la respuesta venga, ¿sí? Esa es la diferencia. pero ¿cuál es la respuesta? Porque, o sea, no es que yo no sea creyente, lo que pasa es que hay veces que, qué sé yo, entre tantas cosas, las respuestas no son claras y veces que, por ejemplo, yo observo la religión y muchas veces se basa en no es fe ciega, sino en creer sin preguntar, porque las preguntas a veces son incómodas y no tienen respuesta, o se basan solamente en libros, como por decir la Biblia, que son autoconcluyentes o se responden todo, pero tú puedes decir perfecto, la fuente es la Biblia, pero podemos usar también otro libro de religión donde también ellos dicen que esa es su fuente y que esa es la verdad, ¿no? Entonces al final quedamos en las mismas. Porque es preocupante. O sea, a mí me gustaría creer que de verdad hay algo luego de la muerte y que efectivamente el cristianismo es real y que podemos obtener la salvación mediante nuestras acciones, ¿no? Pero entonces yo pienso, perfecto, o sea, entonces, por ejemplo, Latinoamérica, América, Europa, donde es la religión dominante, todos vamos al cielo. Pero ¿y qué pasa con los demás países? Todos se mueren. Y
no se mueren, van al infierno, que es peor. Si Pero no, lo que sucede es que tenemos, vamos a decir, un mal concepto, ¿no? Hasta los mismos discípulos de Jesús, es decir, Judas, es decir, se desvivió, y se entiende de que al no permitir que Dios decida, él al tomar la decisión, se volvió lo mismo del Génesis, ¿no? Es decir, él tomó lo prohibido, que el único que decide la vida y la muerte era Dios. Entonces, es el mismo concepto, es decir, yo no puedo decir, supongamos, decir que Maduro es cristiano porque dice creer en Cristo, porque dice que habla de Dios o porque lee un versículo de la Biblia. No, hasta mismo Jesucristo dijo, ¿no? Por los frutos se le conoceréis. Si yo veo al presidente Bukele, dice que es cristiano, pero sus acciones corroboran que realmente trae paz a su nación, es decir, trae bienestar a su nación. Entonces considero que esos frutos, con respecto a lo que dice las escrituras, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se regocija, ¿no? Entonces, se ve que es correspondiente lo que dice con lo que hace. Y eso Jesucristo también lo dijo a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, tener las escrituras o hablar las escrituras y decirlas no te hace vamos a decir, un hombre de Dios o alguien que cree realmente en Dios, ¿no? Sino por las cosas que uno demuestra, los frutos que uno demuestra. Eso es importantísimo. O, mira, una cosa que también me causa mucho ruido son en teología, ¿no? Se llama el estudio de la religión. Todo lo que respecta a estos libros, llámese evangélicos, cristianos, ortodoxos, como sea, como los evangelios, que hasta al día de hoy se toman como una verdad absoluta, pero son libros que fueron escritos hace muchos años y si vemos la historia de los apóstoles, de los seguidores directos de Jesucristo, fueron escritos muchos años después y luego reescritos y modificados y adaptados. Entonces, si al día de hoy, imagínate, en pleno siglo XXI, nosotros podemos ver que una historia es tergiversada, ya sea porque se fanatiza, se adora a una persona y se obvian muchas cosas solamente para enaltecer su figura. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que lo que dice en ese libro es la completa realidad, sabiendo el contexto histórico que fue hace 2000 años, ¿no? Se supone que existió Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que eso fue lo que pasó? Eso La- no le hace ruido a la gente y es algo es tan válida real. tu, eh, es válida tu pregunta, es Mira, totalmente válida, y es algo tan pero real que si nosotros extrapolamos esas historias que se cuentan en esos libros, que vuelvo a repetir, el tema es que se toman como una realidad para temas religiosos, pero tú lo traes al día de hoy y nadie te creería, o sea, te llamarían loco, ¿no? Si tú dices que, por ejemplo, una persona sale embarazada sin tener un contacto humano o que Dios le habló y mandó a sacrificar un hijo, es decir, son cosas que tú lo crees y le das un contexto religioso y sagrado, pero al día de hoy sería una completa locura. No sé. correcto, no, correcto. Hay gente que, vamos a decir, que sigue sus creencias por costumbres, ¿no? Repite lo que dice su papá, repite lo que dice su mamá, repite lo que dice el pastor, el cura, por supuesto que sí. Pero, vamos a decir, el Evangelio, así como tú lo dices, por supuesto, son cosas incongruentes, ¿no? Una mujer que sale embarazada, un hombre que camina sobre el mar, un hombre que para las tormentas, un hombre que resucita muertos. En el Antiguo Testamento abrió el mar en dos, ¿no? Después que pasaron los enemigos se cerró el mar, ¿no? Entonces, es decir, son cosas que capaz uno le encontraría en la DC Comics o en Marvel, ¿no? En esas historias que los guionistas de Hollywood hacen, pero tenemos que entender que la Biblia simplemente da testimonio de personas, porque fueron personas las que la escribieron, que tuvieron un encuentro con Dios. Entonces, la única diferencia en poder darle crédito a eso es que a uno comienza a experimentar
situaciones muy parecidas a eso. Y no le encuentre otra razón sino que sea el factor Dios, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando uno lee Mateo 6:6, Jesucristo, ¿cómo yo entiendo que Jesucristo cuando él dice, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ya, perfecto. Ahora, estamos en los 2026, ¿cómo yo puedo comprobar eso? ¿Cómo lo puedo poner a prueba eso? Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre, ¿no? Entonces, esa, esa característica, esa característica en la cual uno puede hacer lo que dice Jesús y ponerlo en práctica y encontrar una respuesta, mira, más tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿sí? Entonces, dice que va a haber una respuesta de parte de Dios cuando uno sigue esos simples pasos. Jesús lo dice. Entonces, si supongamos Jesús dijo que cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar, no va a tener fecha de caducación, no va a tener fecha de vencimiento, sino que en esa época tenemos que entender que cuando él decía mi palabra no va a pasar, era una forma de decir que cuando la gente o los reyes morían, sus decretos, vamos a decir, sus cosas quedaban subyugadas a nada, ¿no? Venía el otro rey y imponía su voluntad. Entonces, a eso se refería, era un término cultural que en la época decía, ¿no? Que si él dice algo y si él sigue vivo, se va a seguir cumpliendo. Entonces, si alguien quiere encontrar una respuesta de parte de Dios, sigue esos pasos que parecen tan simples, tan inocuos, tan sencillos, hasta, vamos a decir, ofensivos para muchas mentes, ¿no? Porque capaz uno dice, ¿no? Yo tengo una deidad en todo el mundo, ¿no? A ver, quiero encontrarme con tal deidad. Uy, que te pide que subas de rodillas hasta el cerro y que hagas un rito y que hagas y ofrezcas esto. Mientras que Jesús dice, ah, ya te quieres encontrar con Dios, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora, conversa, charla con tu Padre. Cosa, algo tan inocuo, algo tan sencillo, ¿entiendes? Entonces, la persona que lo pone en práctica va a encontrar una respuesta y esa respuesta cuando venga no te va a quedar duda de que fue Dios. No es que fue el azar o coincidencia, sino que Dios cuando da una respuesta, de muchas maneras y de muchas formas él habla, te vas a convencer fehacientemente de que fue el Dios de la Biblia el que te habló. Es por eso que nuestra fe no está basada simplemente en lo que hemos leído en las escrituras, sino nuestra fe también está basada en nuestras experiencias personales. Por eso Jesucristo dijo, y me seréis testigos, no testigos de las escrituras, ¿ah? Mira, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese testimonio personal del encuentro con un Jesús que resucitó, eso es lo que iban ellos a contar. Eso es lo que hoy en día nosotros también contamos. Eso es lo que de alguna u otra manera la Biblia cuenta testimonios personales de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, cómo Dios los trató, cómo Dios los instruyó, cómo fue su encuentro con Dios, de Pablo, de Pedro, de Santiago, encuentros personales, no con la Biblia, sino con el Dios de la Biblia. Entonces, lamentablemente la religión lo cambió. Ah, porque lees la Biblia o porque te bautizas, ah, ya eres de Dios. ¿Te acuerdas? Hay una parte en la Biblia que agarraron y Pablo les pregunta a unos, ¿y en qué fueron bautizados? Ellos dijeron, ah, en el bautizo de Juan. Que cuando Juan lo bautizó, pero ese bautizo fue para arrepentimiento y los bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, esa acción, vamos a decir, es algo que no se puede replicar simplemente. El bautizo que te meten al agua o que te salpican agua o que eso cualquiera lo puede hacer. Pero el bautizo de Dios en la cual experimentas algo fuera de lo común, eso solamente Dios lo puede hacer. Es por eso que los cristianos de esa época, o la gente que creía en Dios, es decir, no le queda duda de que Dios existe. Y no por la Biblia, sino por el encuentro que tuvieron con el Dios de la Biblia. No sé si me he dejado explicar. Antes de continuar, Contra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hermano. Hola, ¿qué tal Javier? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Contra? Sigue, Daniel, te escucho.
ya para culminar, para que hable contra, de verdad, bueno, sinceramente, yo no suelo hablar mucho de religión. Pienso que, bueno, es una búsqueda que cada persona debe hacer por él mismo, ¿no? Si cree o no cree. Pero sí espero espero que sea real. De verdad lo espero con toda mi fuerza. Pero sí hay respuesta que quizás nadie en la Tierra puede responder. Pero pienso que se puede usar mucho para manipulación. Y si hay algo que yo rescato de la religión cristiana, que en Latinoamérica es la que impera, son sus valores y creo que eso es lo importante, ¿no? Independientemente si es algo real o no. Pienso que esos valores que se predican pueden hacer que las personas sean mejores, pero cuando te hablo de manipulación, creo que también se abarca de cualquier religión. Te puedo poner un ejemplo. En Perú creo que hay mucho de esta religión que son los mormones. Creo que la conoces. Claro, correcto. Si, si tú ves la historia de cómo nació la religión mormona, la iglesia mormona, hermano, es algo que tú de verdad, tú le buscas la lógica y tú dices, bueno, perfecto, una persona encontró unas tablas, pero solo él las podía leer, nadie más las podía ver y solo él habló con Dios y todos los demás tienen que creerle y tú dices, coño, cónchale, Claro. es muy difícil, ¿sabes? Entonces, eso que pasó con ese tipo de iglesia se replica muchas veces y no podemos saber si se replicó en el pasado y si lo que nosotros estamos viendo ahí es producto de ese tipo de cosas. Entonces, como quizás no podemos tener la respuesta, lo que sí podemos ver es un alejamiento en el tema religioso de las juventudes ahora, de quizás mis generaciones o las generaciones que van a venir, justamente por, no creo que sea falta de fe, sino falta de contundencia en el discurso de cosas malas que ha hecho la iglesia y de no solamente esta religión cristiana, sino todas las religiones que la gente ve que no tiene un sentido, un fin de tú creer algo y de seguir porque un libro te lo dice y podemos darnos cuenta que no todo lo que dice el libro es bueno, sino más que todo la interpretación que tú le das. Y ese es justo el problema. Si tú interpretas mal un libro, por ejemplo, si tú te vas netamente a lo que dice la Biblia, bueno, podemos ver, por ejemplo, en Venezuela, la religión evangélica es una de las más restrictivas a nivel que los más ortodoxos no le permiten sociabilizar con personas que no forman parte de la religión, es prácticamente una secta, mucha violencia familiar por, qué sé yo, no hacer las prácticas o por escuchar música mundana, por relacionarte con personas que no son de la religión y eso yo lo observo y yo digo eso lo que hace es alejar más a las personas de la religión o de Dios porque de lo que se supone que te dice que es amar, aceptar, tolerar, estás haciendo absolutamente todo lo contrario. Y esto no es solamente, por ejemplo, de los evangélicos, ¿no? Los cristianos ortodoxos también tienen sus fallas gigantescas y no nos vamos a hablar de estas religiones como los musulmanes. Entonces, el tema de religión es muy complejo y yo creo que al día de hoy los jóvenes se están alejando muchísimo, por ejemplo, en Latinoamérica, justamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea Sí, verdad porque si correcto. no, va a ser bastante triste. Eso Daniel, es todo. escúchame, antes que partas, escúchame, Daniel, por favor, si me permites unos minutos, escúchame. Por supuesto, tienes toda la razón con respecto a eso, es decir, que la interpretación o la manipulación siempre se va por el lado del hombre. El hombre siempre va a querer manipular, ¿no? Vemos que algunos decían, ¿no? Solamente el ungido puede hablar con Dios, ¿no? O el pastor, el único que puede hablar con Dios. Si uno va a la Biblia, Jesucristo en Mateo 6:6 dice, ¿no? ¿Quieres orar? ¿Quieres conversar con Dios? Entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora. Es decir, que tú puedes tener un intercambio de palabras con el Creador. Entonces, ese poder que se le puede dar a cualquier ser humano, el hombre que lo quiere solamente acaparar para sí. ¿Para qué? Para que lo sigan, ¿sí? Para que lo sigan, para que lo veneren, para que él manejar sus recursos de la gente. Y eso no es el Evangelio de Cristo. Entonces, partiendo de ese punto, por supuesto, uno puede ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y, como te digo, Daniel, eh, la única manera que te quites todas esas dudas es tener ese encuentro con el Dios de la Biblia. Yo no sé si eh, yo te hago estas dos preguntas para terminar siempre, digamos, ya te tienes que retirar. ¿A ti te gustaría tener ese encuentro con el Dios de la Biblia?
Claro, por supuesto. Y la segunda, otra pregunta, ¿no? ¿Tú nos permitirías orar por ti para que tengas ese encuentro con el Dios de la Biblia? Sí, claro. Perfecto, Daniel, perfecto. Yo considero que ¿cómo se llama? Como dice Jesús, ¿no? Un corazón que realmente quiere, ¿no? No conozco, digo, ¿no? Quiero conocerlo, ya, perfecto. Como te dije, ¿y qué manipulación puede haber de acá hasta Venezuela? Imagínate, ¿qué manipulación podría haber? Es decir, ¿qué podría hacer yo humanamente? ¿No? Es decir, manipular algo, nada, ¿no? Entonces simplemente son esas dos preguntas y agradezco por tu participación, Daniel, y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Hasta luego. Piense mucho. Cuídate. Muchas gracias. Buenas noches.